cosa de locos, gritar al viento, exigimos poco. En las calles, sombras grises, voces que no cesan en rincones tristes. Que llegue la paz que anhelamos todos, amor en cada gesto, borrar el lodo. Que todos tengamos paz y amor, unidos por el fuego de nuestro olor. Que salga la paz que anhelamos todos, amor en cada... Shalom, Bebrujima, Baim, Rekulámora, y bienvenidos a todos. ¿Cómo están mis guerreros de palabras? Bueno, creo que a esta altura contarles qué es lo que pasó esta madrugada no tiene mucho sentido porque ya todos lo saben. Pero bueno, por si hay alguien que está aterrizando ahora, ayer Estados Unidos atacó exitosamente los sitios nucleares en Irán, Fordo, Natanz y Esfahán. Así que bueno, dadas las circunstancias y porque a raíz de eso esperábamos evidentemente que íbamos a ser atacados, me pareció importante adelantar el video que iba a hacer para hoy y traerles, porque hay noticias muy importantes que sé que todos ustedes van a querer estar enterados. Así que vamos a ir directamente a ello ahora. Primero, igual vamos con la actualización acerca de esta situación en sí. Vamos primero con 12 News, ellos actualizan todo el tiempo y nos cuentan que hubo dos descargas consecutivas desde Irán, más de 35 misiles lanzados, 23 heridos. Ahora bien, el número de misiles va cambiando. No sé por qué, es como si de golpe se enteraran que hubo más. Y estamos esperando que pueda haber ataques de nuevo. Estamos todos en nuestras casas. Nos pidieron no salir a menos que sea absolutamente necesario. Y así que bueno, y es mantenernos dentro de todo cerca de donde haya protección. Lo que nos dice 12 News, 625 días de guerra y 10 días de campaña contra Irán. Ataques en Tel Aviv, Haifa y Nes y Siona por bombardeos iraníes. Ahí hubo caídas. 86 heridos evacuados. Este número también fue cambiando durante la mañana. De varias escenas a hospitales, dos de ellos en condición moderada. Trump sobre el ataque a Irán. Tuvimos un gran éxito, Israel está mucho más seguro ahora. Bueno, eso todavía no. Señor Trump, creo que se adelantó un poquito a la vista de lo que pasó esta mañana. No estamos tan seguros. Digamos que bajo el riesgo, pero todavía no estábamos tan seguros. Después del ataque se endurecieron las pautas del comando del Frente Interno. El transporte público funcionará en modo de emergencia. Esto es que va a estar para lugares específicos como hospitales o cosas así. Y bueno, nos dice que va a haber todas las actualizaciones. Todo eso que hablamos ahora después, 12 News lo despliega, lo profundiza. El 10.º día de la guerra con Irán, tras una tensa espera, Estados Unidos atacó las tres instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán. Este es un momento histórico para Estados Unidos, Israel y el mundo, declaró el presidente Trump. Se endurecieron las directrices del Comando del Frente Interno a Irán, respondió con bombardeos contra Israel. Omán y Qatar condenan. Gran Bretaña no participamos en el ataque. Eso fue a las 10:55. Enseguida se lavan las manos porque son cobardes. Dice, no vaya a ser que nos confundan y crean que tuvimos algo que ver. El sultanato de Omán expresó su profunda preocupación y condena por la escalada causada por los ataques aéreos directos de Estados Unidos contra Irán. Omán aclaró que exige una desescalada inmediata y completa de la escalada que amenaza con ampliar el círculo bélico y constituye una grave violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza y la violación de la soberanía de los estados y su legítimo derecho a desarrollar programas nucleares con fines pacíficos. El tema es que todos sabemos que no se estaban desarrollando programas nucleares con fines pacíficos. Ya Irán había acumulado más del 80% de uranio, cuando para fines pacíficos no hace falta esa cantidad.
y estaba cerca de la cantidad suficiente para la bomba atómica, y ese es el motivo por el cual eh, Israel, por su seguridad, tuvo que actuar, y por la razón, después de muchos intentos de acuerdos de Estados Unidos, por los cuales finalmente Estados Unidos hizo lo que hizo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar afirmó estar siguiendo con preocupación los últimos acontecimientos tras el ataque a las instalaciones nucleares de Irán. Qatar aclaró que todas las acciones militares deben cesar de inmediato y se debe retomar la vía de diálogo de los procesos diplomáticos para resolver los asuntos pendientes. Eso es algo que ya se había agotado. No sé si se acuerdan que incluso Netanyahu le dijo, tenés otra oportunidad, Irán, aprovechala. Y la República Islámica de Irán no la quiso aprovechar. Así que no es que no se agotaron, no se intentaron las vías de diálogo, sí se hizo. Y bueno, ya llegó un punto que ya cuánto más se puede dialogar. Bahrein insta a los ciudadanos y residentes a utilizar las carreteras principales solo cuando sea necesario para que las autoridades competentes puedan utilizarlas eficazmente tras los ataques estadounidenses contra Irán. El presidente libanés Youssef Aoun no condenó el ataque estadounidense. El Líbano, sus dirigentes, sus partidos y su pueblo son hoy más conscientes que nunca de que han pagado un alto precio por las guerras libradas en su territorio y en la región, y no les interesa pagar más, ya que esto no beneficia a ningún interés nacional, aclaró. Sobre todo cuando el precio de estas guerras fue y sigue siendo superior al que el Líbano puede soportar, añadió. Aún señala que el ataque de las instalaciones nucleares de Irán aumenta el temor a una escalada de tensiones que podría amenazar la seguridad y la estabilidad de más de una región y más de un país. Es un llamamiento a la moderación y la apertura de negociaciones consecutivas y serias que restablezcan la estabilidad en los países de la región y eviten más muertes y destrucción. La representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaya Kallas, declaró, no se debe permitir que Irán desarrolle armas nucleares. Instó a todas las partes a caer un paso atrás y regresen a la mesa de negociaciones. Según la BBC, Gran Bretaña recibió una advertencia previa al ataque estadounidense. El ministro de Comercio británico aclaró que el Reino Unido no participó en los ataques contra Irán. Añadió que Estados Unidos no solicitó asistencia al Reino Unido en acciones contra Irán, incluyendo el uso de Diego García. No, supongo que esto es una... No, la isla. Ah, acá me aclara mi marido que habla de la isla. Ya decía que, ¿cómo el uso de Diego García? No, de la isla de Diego García. Sin embargo, hemos desplegado recursos militares en la región y actuaremos para proteger los intereses del Reino Unido, Estados Unidos y la OTAN en Oriente Medio. Ahora, a mí me causa gracia, entre comillas, que ahora todos dicen, no, qué barbaridad, esto no tendría que haber sucedido, hay que agotar las instancias de diálogo. Cuando esas instancias se agotaron y nadie dijo nada ante la actitud de Irán. Cuando se intentó dialogar, cuando se intentó llegar a un acuerdo, Irán se endureció y no había forma, nadie salió a decir, no, Irán, mirá, tenés que aflojar un poco, darte cuenta, la situación no está para que te pongas así de duro. No, nadie actuó ahí para tratar de que Irán llegue a un acuerdo. Nadie dijo ni hizo nada. Ahora todos se agarran la cabeza y no, hay que agotar las instancias de diálogo. Me están cargando. Bueno. Tenemos noticias de las 10:30 de la mañana. El Ministerio de Salud comunicó que hubo 86 heridos que fueron evacuados a hospitales. El Ministerio de Salud actualizó que durante la noche y la mañana llegaron a los hospitales vía Maguén David Adoma Independiente 86 personas lesionadas, dos lesionados en estado moderado, siete en estado leve, cuatro víctimas de ansiedad y tres pacientes que están en evaluación médica y cuyo estado aún no ha sido determinado. Desde el inicio de la guerra en Irán, 2.835 heridos han llegado a los hospitales. El estado de salud de los heridos, según se definió al llegar a los hospitales, es el siguiente: 23 en estado grave, 107 en estado moderado, 2.555 en estado leve, 119 víctimas de pánico y 28 personas cuyo estado aún no se ha determinado. Hasta el momento, la mayoría de los heridos han sido dados de alta, por lo que 90 personas están siendo atendidas en hospitales y otras 93 en el Hospital de Rehabilitación Militar. Esto lo hablamos en otras ocasiones y lo repito.
Irán está atacando a civiles, cuando en el caso de ellos no fueron atacados civiles. Todos los que dicen, no, pero pero Irán se defiende. ¿Irán se defiende de qué? Es decir, si el tema es una defensa, deberían ser contra, que no estoy deseándolo tampoco, porque también hay jóvenes nuestros que amamos, pero lo lógico en todo caso hubiera sido que ataquen lugares militares, objetivos militares, no civiles. Y después hablan de cuando Israel se defiende, hablan de desproporción. Y esto no escuché a nadie decir que la reacción de Irán es desproporcionada, teniendo en cuenta que está atacando a civiles, algo que Israel no hace. ¿Ustedes escucharon hablar de desproporción en este caso? ¿O la desproporción es solamente cuando el que se defiende es Israel? Eso lo dejo para que cada uno lo piense. Poco antes de las 10:30, o sea, las 10:28, guardias revolucionarios dijeron que lanzaron 40 misiles, incluso un misil Kyber. La Guardia Revolucionaria afirma que en la última oleada de ataques lanzó unos 40 misiles contra Israel. Afirma que en el lanzamiento de esta mañana se utilizó por primera vez un misil balístico multiojiva del modelo Kyber Shahan, uno de los misiles de tercera generación de la Guardia Revolucionaria. El misil se lanzó empleando tácticas nuevas y sorprendentes para lograr impactos más precisos, destructivos y efectivos. Según la Guardia Revolucionaria, el aeropuerto Ben Gurión, el Centro de Investigación Biológica, los centros de mando y control fueron alcanzados por misiles guiados capaces de maniobrar la ojiva durante el aterrizaje. Los misiles están equipados con potentes ojivas de diversos tipos. Gran parte de la capacidad de las Fuerzas Armadas aún no se han activado. Esto que vemos acá es en Haifa y yo no escuché que ninguno de estos objetivos que ellos dicen haber alcanzado haya ocurrido algo. Pero vamos a ver si en las noticias actualizan algo. Por ahora, de las cosas que yo leí, no decía nada de que hubiera sido alcanzado, que hubiera sido alcanzado el aeropuerto Ben Gurión, el Centro de Investigación Biológica y los centros de mando y control. No, no, no vi nada al respecto. A las 10:18, la Fuerza Aérea atacó dos aviones de combate F-5 de las fuerzas militares iraníes. Aviones de la Fuerza Aérea atacaron recientemente dos cazas militares iraníes F-5 en el aeropuerto de Dezful, Irán. Además, en ataques de esta mañana, 8 lanzaderas fueron destruidas, incluyendo 6 que estaban listas para un lanzamiento inmediato hacia territorio israelí. Anoche, unos 20 aviones de combate de Fuerza Aérea atacaron decenas de objetivos militares en el centro de Irán, con la precisa supervisión de la Dirección de Inteligencia. Entre los objetivos atacados se encontraban instalaciones militares que contenían componentes para la producción de explosivos, instalaciones de almacenamiento y producción de armas y sistemas de defensa aérea iraníes. Además, la Fuerza Aérea atacó la infraestructura militar del aeropuerto de Isfahan para impedir que la Fuerza Aérea iraní utilizara la infraestructura militar del lugar. Bueno, acá dice que a las 10, nos dijeron a las 10:05, que más de 35 misiles fueron lanzados en dos andanadas esta mañana desde Irán. La mayoría de ellos fueron interceptados. Les cuento que nosotros tuvimos dos alarmas, y la segunda ya estábamos refugiados. Esto que se ve acá son daños en Tel Aviv por el bombardeo de misiles iraníes. Terrible la destrucción. Esta foto la tomaron de Getty Imágenes, combatientes del ejército iraní con un misil Kaibar, al fondo durante el día de Al-Quds en Teherán. A las 10:03, en el lugar del ataque de Haifa, se investiga la desaparición de una persona. Las fuerzas policiales están trabajando en el lugar. A las 9:55, el comando del Frente Interno dijo que un interceptor fallido fue lanzado del área de Haifa y alcanzó la ciudad. El Comando del Frente Nacional realizó una investigación inicial sobre la alarma que no se activó en Haifa y los daños sufridos por la ciudad. La investigación indica que se trató de un interceptor fallido lanzado desde la zona de Haifa e impactado en la ciudad y no de un misil balístico. El interceptor causó daños considerables, por lo tanto parece que no hubo ninguna falla técnica en el sistema de alerta. Se está examinando la falla del interceptor y se está investigando el incidente. Bueno, acá habla de la alarma en Haifa, es terrible lo que pasó. A las 9:44, la noticia es Uldai, el edificio que fue severamente dañado en Tel Aviv,
quedó deshabitado debido a la evacuación de la construcción. El alcalde de Tel Aviv, Ron Hulday, llegó al lugar del ataque y declaró: hay mucha destrucción, afortunadamente en el mejor de los casos hay heridos. Los heridos están siendo atendidos y evacuados, hay un gran número de efectivos. Los residentes se comportaron correctamente, acudieron al refugio y salieron sanos y salvos. Uno de los edificios principales del lugar estaba deshabitado porque estaba a punto de ser evacuado. Ah, menos mal. Estos son los pequeños milagros que tenemos en Israel. Yo no sé si se acuerdan cuando tiraron a Soroka, el lugar donde cayó el misil había sido evacuado el día anterior. Bueno, estas cosas pasan. A ver, a las 9:37, funcionarios de la CFDI se está examinando si un interceptor o una ojiva dispersora impactó en Haifa. Ah, bueno, esto es lo que vimos antes. Pero como estoy yendo más temprano, las noticias se van dando, a veces se van desarrollando y entonces vamos viendo cosas que ya vimos. Habla de los heridos que también ya vimos. A las 8:58, residentes de Nesiona, el jardín estaba lleno de metralla. Por suerte estábamos en el mamad. El mamad es el cuarto de seguridad, la habitación de refugio, ¿sí? Verdit, madre de tres hijos de Nesiona, dijo tras el impacto del misil en la ciudad: todo tembló. Tuvimos suerte de estar en el mamad. Nunca creí que un misil balístico caería en nuestro barrio. Nuestro jardín estaba lleno de metralla y cristales. Imágenes desagradables. Es un milagro que hayamos salido ilesos. Y acá vemos daños en el lugar del ataque de Tel Aviv, tremendo. Esta foto muestra el rescate en el lugar del accidente en Tel Aviv. La foto es de Jaim Goldberg, igual que la foto anterior. Esto que se ve acá es un fragmento que cayó en la zona de Sharon. Miren lo que es tremendo, ¿eh? Y la foto es según la sección 27A. O sea que debe ser una captura de pantalla. A ver, 5 heridos leves fueron evacuados. Esto, tomando de los heridos, ya lo vimos. A ver, a las 8:50 la Fuerza Aérea inició una ola de ataques contra objetivos militares al oeste de Irán. Ah, esto sí es grave. A las 8:35 se derrumbó el techo de una residencia de ancianos en el centro de Israel. El comandante del distrito policial evalúa la situación. El comandante del distrito central de policía, superintendente Yair Etzroni, está realizando una evaluación de la situación en uno de los lugares del accidente en la zona de Dan. Yo diría incidente, no accidente. La portavoz policial indicó que los zapadores continúan inspeccionando el lugar en busca de explosivos y los equipos de emergencia y rescate están revisando para asegurarse de que no haya personas atrapadas. Hasta el momento se ha evacuado a 3 víctimas junto con ancianos ilesos de una residencia de ancianos cuyo techo se derrumbó en el mismo lugar. Seguimos, ¿no?, con todas las fotos de los rescates en los lugares donde cayeron misiles. Tremendo. Bueno, lo otro son todas informaciones anteriores a las actualizaciones que ya estuvimos dando. Pero hay una noticia que es una mezcla para nosotros de alegría y dolor a la vez. ¿Por qué alegría y dolor? Porque siempre que hay secuestrados que vuelven a casa es una alegría, pero cuando son cuerpos y se confirma la muerte de ellos, es muy doloroso, pero al menos su familia podrá cerrar el ciclo y para ellos va a ser un alivio después de tanto sufrimiento y tanta espera. Se concedió permiso para su publicación. Los cuerpos de las víctimas secuestradas, Ofra Kedar, Shai Levinson y Jonathan Samarno, han sido devueltos. Los tres rehenes muertos fueron rescatados de Gaza en una operación nocturna de las Fuerzas de Defensa de Israel y el Servicio de Inteligencia Nacional, posible gracias a capacidades especiales. Shai comandaba un tanque que repelía terroristas. Jonathan escapó de Nuba y recibió un disparo a la entrada de Bari, y Ofra recibió un disparo durante un paseo matutino en el mismo kibutz. Kobi Samarno dijo: Jonathan fue rescatado en una operación heroica el día de su cumpleaños. 50 rehenes permanecen en cautiverio y al menos 20 se consideran vivos. En una operación especial del Shin Bet y las Fuerzas de Defensa de Israel, los secuestrados Ofra Kedar, Jonathan Zambrano y el sargento Shai Levinson fueron rescatados de la franja de Gaza anoche, entre el sábado y el domingo. La operación fue liderada por el Shin Bet junto con la división de Gaza. El Shin Bet declaró que la operación fue posible gracias a las capacidades especiales del Servicio General de Seguridad
desde una perspectiva de inteligencia operativa e incluyó un trabajo de inteligencia exhaustivo y avanzado, combinado con capacidades especiales que se activaron para llevarla a cabo con éxito. Tras la identificación de los cuerpos, se enviaron mensajes a las familias de los tres. Aún quedan 50 secuestrados en la franja de Gaza, de los cuales se cree que al menos 20 siguen vivos. De derecha a izquierda, Shai Levinson, Jonathan Samarno y Ofra Keimer. Jonathan Samarno, el padre de Jonathan Kobe, publicó una publicación en Instagram en la que escribió que ayer fue el cumpleaños hebreo de Jonathan en su cumpleaños número 23, el día en que nació. Nuestro Jonathan fue rescatado en una operación heroica por los heroicos soldados de la CFDI y Shin Bet. En su cumpleaños, Yonti, una paloma como él, llamó a la puerta de su casa. Un momento antes, un fragmento de misil cayó cerca de la puerta. Entonces llegó la noticia que no habíamos querido recibir durante meses. Desde el primer momento creí con todo mi corazón que nuestro ejército traería a mi hijo de vuelta. Nunca dejé de creer y así sucedió. Añadió Kobe, agradeció al gobierno y a su líder, así como a las fuerzas de seguridad y a todo el pueblo de Israel, que nos llevaron en brazos de la oración, la esperanza y la fe. Espera, miren qué belleza de muchas, qué linda mirada. Yo, Nati, tuvimos el privilegio de estar a tu lado durante 21 años y medio de luz. Y hoy, bajo una nueva luz, regresaste a nosotros, hijo amado, envuelto en la luz del heroísmo, de la fe de todo un pueblo. Mi madre Yair y yo te recordaremos por siempre, el pueblo de Israel vive, concluyó. Supongo que se refiere a la madre de Jonathan, no a la de él. Tu madre, ahora que sería, en realidad. Jonathan Sermano usó la mañana del 7 de octubre con dos amigos del partido Nuba al Kibbutz Be'eri. Los dos amigos fueron asesinados, a él le dispararon y lo tomaron como rehén. Casi 2 meses después, ese mismo Shabbat, la familia fue informada de su asesinato. La madre de Jonathan, Ayelet, habló con él por última vez a las 6:30 de la mañana de ese día. Eran tres amigos, dijeron que había misiles y que volvían a casa, declaró en una entrevista con Weiner. En un momento dado, vimos un video donde Jonathan había sido secuestrado. Sus dos amigos fueron identificados y llevados al funeral. La familia dijo de Jonathan, un niño mágico, rodeado de amigos, un Luisoy que solo quería hacer música, desarrollarse y viajar. Y ahora vamos a hablar de Ofra Queda, que tenía 71 años al momento de su muerte. Salió a dar su paseo matutino por su ruta habitual en Bari el 7 de octubre. 2 meses después se supo que había sido asesinada ese mismo día y que su cuerpo se encontraba retenido en la franja de Gaza. Su esposo Sami también fue asesinado en su casa el 7 de octubre y su cuidador resultó herido. Dejó a sus nietos y tres hijos, Elad, Oren y Yael. Su hijo Oren, quien también vive en Bari, dijo que después de que sus familiares oyeran disparos en el kibutz, le pidió a su esposa que llamara a su madre. Mi madre respondió y gritó que le disparaban. Preguntó a los terroristas, ¿por qué me disparan? ¿Qué hacen? Poco después la llamada se cortó, recordó. Con el regreso del cuerpo de Ofra, Inbar Heyman, también identificada como una mujer secuestrada, cuya muerte fue confirmada, es la última mujer en cautiverio en la franja de Gaza. Shai Levinson, el sargento, luchó en el batallón 77 de la séptima brigada blindada, formación de asalto del Golán, y murió el 7 de octubre. Recién en enero de 2024, 106 días después del ataque sorpresa de Hamas, se permitió publicar que Levinson fue identificado como una baja de la CFDI cuyo cuerpo se encontraba en Gaza. Hermosa sonrisa tenía. Los amigos de Shai decían que era nuestro punto de apoyo social. Todos buscaban su cercanía. Shai también era un estudiante destacado en la aldea juvenil de Kaluri. Su profesor, Shani Golan, hablaba de un estudiante talentoso, con un toque de oro, un jugador de voleibol talentoso, un chico sociable y bondadoso que destacaba en sus estudios y tenía un liderazgo social destacado. Su familia habló de ese periodo difícil durante 3 meses. No dormimos, no comimos, vivíamos una rutina descontrolada. El gran sueño de Shai era defender al país. Se alistó para defender la patria y lo pagó con su vida. Gente, me está costando horrores leer esto. El cuartel general de las familias de los secuestrados anunció que el regreso de Ofra, Jonathan y Shai, después de 625 días, es una especie de bálsamo
para las familias que han estado esperando en la agonía de la incertidumbre y la duda. El cuartel general agradeció a la CFDI y a las fuerzas de seguridad que actuaron con dedicación y valentía. Según la sede, dada la situación de seguridad y los importantes logros en Irán, el regreso de los 50 secuestrados y del secuestrado restante es clave para lograr una victoria israelí completa. Enfatizaron que existe una ventana de oportunidad histórica en la que los importantes logros regionales permiten a Israel poner fin a la guerra desde una posición de clara fuerza y que no habrá victoria hasta que regrese el último secuestrado. El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró en una operación del Shin Bet y las fuerzas de defensa de Israel en la franja de Gaza, los cuerpos de 3 de nuestros secuestrados retenidos por la organización terrorista Hamas fueron devueltos a Israel. Jonathan Zambrano, el sargento Shai Levinson y el Fraquedar, que su memoria sea bendita. Amén. Asesinados y secuestrados el 7 de octubre de 2023. El primer ministro expresó sus condolencias a las familias y agradeció a los comandantes y combatientes que participaron en la operación. La campaña para el retorno de los secuestrados continúa y se desarrolla en paralelo a la campaña contra Irán. No descansaremos hasta que todos nuestros secuestrados regresen a casa, tanto vivos como, prefiero decir, no vivos. Declaró. Lo de prefiero decir lo dije yo, no lo dijo Netanyahu. Bueno, gente, estas son las noticias principales del día hasta el momento. Probablemente tenga que hacer algún otro video después y bueno, si es necesario lo haré según se vayan desarrollando las noticias. Nosotros en lo personal estamos bien, estamos siguiendo las instrucciones que se nos dan y eso es algo que se recomienda a todos y no salir innecesariamente y ser prudentes, no temerosos. No se puede vivir con miedo, pero sí tenemos que ser prudentes. Así que bueno, contenta por las familias que pudieron recuperar a sus seres amados, triste porque haya sido en esas condiciones, pero era algo que ya se sabía que lamentablemente todavía quedan supuestamente 30 no vivos más en Gaza y esperamos que todos, tanto vivos como no vivos, puedan regresar pronto, que todos tengamos paz y amor.